Buenas tardes, profesor. Nosotros hablaremos del trabajo y cómo se ha reflejado el manejo de estrés y otras habilidades. La presentación consta en un análisis de teletrabajo y de cómo es regulado en base a la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo número 21.220, la cual fue promulgada rápidamente sin estudiar la ley más a fondo por comisiones mixtas, como insistía la oposición, lo que contrajo la adaptación instantánea de las y los funcionarios públicos en Chile. Utilizamos este caso con el fin de estudiar cómo en la actualidad ha repercutido en la vida de las personas, ya sea negativa o positivamente, incorporando además las diversas habilidades directivas vistas en clases. El trabajo a través de la historia. INAPI comenta que este tiene su inicio en la década de los 70 en Estados Unidos propuesto por Jack Niles. El primer término que tuvo se denominó telecommuting, que significa teledesplazamiento, la cual consiste en cambiar el desplazamiento cotidiano y el trabajo diario por las telecomunicaciones. Es así como 20 años más tarde que el desarrollo tecnológico, los bajos precios en el área de informática, el aumento de las redes comunicacionales e Internet se consideraban las condiciones para poder implementar el teletrabajo. Durante los últimos años, diversos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo emplean teletrabajo para sus funcionarios, promoviéndolo también para el sector público como para el privado. Actualmente estamos viviendo una pandemia, por lo cual el teletrabajo ha sido una de las soluciones más eficientes para poder seguir cumpliendo con el trabajo, estudio, etc., y así poder llevar una vida con normalidad. Teletrabajo en Chile. Reconocido durante el año 2001 a través de la Ley número 19.759, la cual la define como un trabajo que se desarrolla por trabajadores contratados donde prestan sus servicios para fuera del lugar del funcionamiento de la empresa o institución en las cuales trabajan utilizando medios tecnológicos. Aún así, en 2010 se presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre el trato especial de trabajo a distancia, y desde el año 2013 se espera una respuesta. El 24 de marzo del 2020, el presidente promulgó un proyecto de teletrabajo y trabajo a la distancia, con el principal énfasis de poder descongestionar las ciudades y así poder disminuir el contagio y poder entregar mayor seguridad a las y los trabajadores. Siguiente. Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. Derechos y reglas a las y los trabajadores que emplean esta modalidad, las cuales consisten en 1. Estarán regulados por el Código del Trabajo. 2. El trabajador tendrá los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. 3. El trabajador podrá pactar libremente su jornada de trabajo siempre y cuando sus funciones se lo permitan. 4. El trabajador podrá combinar tiempos de trabajo presencial en su empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. Y 5. Los equipos, materiales y herramientas deberán ser entregados por el empleador al trabajador o trabajadora. Siguiente. Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. Al presentar esta nueva ley, algo improvisada, Cooperativa explica que el mandatario afirmó que la norma da más libertad, más oportunidades y respeta las preferencias y decisiones de las personas, lo que nos parece un error, debido a que no entrega más libertad, ya que al trabajar desde nuestros hogares la carga se hace más pesada al no contar con el suficiente tiempo, donde las preocupaciones se basan en priorizar un día laboral y luego de este las preocupaciones seguirían según cada persona. Cuando todo se reúne en el hogar, las externalidades aumentan y el trabajo se hace más largo y donde las horas extras no son tomadas en cuenta. Por otro lado, no se respetan las preferencias y decisiones cuando estamos en una pandemia mundial. No existen decisiones mejores que otras, sino que se obliga a mantenerse en casa y a la vez también se obliga a trabajar en esta modalidad. Siguiente. Estrés laboral. Según la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, se define como las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Es decir,
se produce por la presión que se le puede presentar a un individuo, ya sea por un exceso de responsabilidad en el trabajo, aumento de carga laboral, relaciones humanas problemáticas, condiciones laborales insatisfactorias, acoso laboral, etc. Siguiente. Previa a la pandemia, pensar en trabajar desde la casa resultaba tentador. Se pensaba en distribuir los tiempos de forma más autónoma, además de estar en comodidad de la casa y evitar tiempos en traslados. Eran algunas de las ideas que se tenían en mente, pero en la práctica y en la actualidad no ha sido para nada emocionante. De acuerdo a una encuesta realizada por el sitio web trabajando.com, un 54% se encuentra trabajando desde sus casas. Los resultados son claros. 79% reconoce que dedica más horas al trabajo que antes y un 70% sufre de estrés, de las cuales se distribuyen en que un 59% indica que se le ha aumentado su carga laboral, en tanto un 54% admite que no les alcanza el tiempo. Siguiente. Consecuencias del estrés laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, ha hecho advertencias importantes sobre el deterioro de salud mental que implica la actual crisis sanitaria, y aunque el estrés ha sido una favorable respuesta evolutiva que surge para que nuestro cerebro nos permita reaccionar de forma rápida a una amenaza, es bueno cuando se trata de amenazas reales y cortas, pero es muy malo cuando es un estado que se prolonga en el tiempo, subraya Pedro Maldonado, neurocientífico. Manejo del estrés. Algunas de las recomendaciones para sobrellevar de mejor forma el teletrabajo son poner límites a los tiempos de trabajo, ponerse en contacto con el otro, lograr la interacción con el receptor de mi labor y organizar el espacio. Es importante poner horarios, generar acuerdos, pero también con la tolerancia de que probablemente los resultados no van a ser tan ideales como eran antes, a nivel presencial, indica Jorge Muñoz Hidalgo, psicólogo y psicoanalista. Si bien el teletrabajo se presenta como una oportunidad organizacional para mejorar la conciliación entre el trabajo y la familia, la calidad de vida y también para mitigar los efectos del contagio del coronavirus, presenta desafíos no menores. Se trata de una modalidad que descansa fuertemente en tecnologías de información y en mecanismos de gestión del desempeño individual efectivos. Siguiente. Consecuencias del estrés laboral. Según un documento elaborado por la Fundación Liderazgo, al menos el 58% de las licencias médicas son por salud mental, depresión, ansiedad o estrés, mientras que el 60% de los trabajadores en Chile ha sufrido depresión laboral producto de la competencia, rivalidades, frustración y carga laboral. Sumado a ello, se añade que el 80% de los liderazgos en Chile trabajan sobre el miedo y la desconfianza, afectando directamente al clima laboral, la salud y la productividad de los trabajadores. Siguiente. Un ejemplo de aquello es que el Senado suspendió las sesiones de los días viernes por estrés en su personal, debido a la dificultad de conciliar el teletrabajo con la vida personal y familiar. Esto a partir de las múltiples tareas que se realizan en el hogar y que afectan particularmente y lamentablemente a las mujeres. Junto con aquello, se reemplazaron las sesiones con planes de acompañamiento mediante talleres, conversatorios y apoyo psicológico para quienes lo requieran. Siguiente. Suceso de ISTAS. La Superintendencia de Seguridad Social Suceso ha proporcionado un cuestionario que puede ser realizado en las distintas entidades de nuestro país, llamado Cuestionario Suceso ISTAS 21, el que consta de una versión breve y otra completa. Es un instrumento adaptado y estandarizado para la población chilena que evalúa los riesgos psicosociales en el trabajo, como las exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, compensaciones, doble presencia y apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo. Los resultados son enviados al Instituto de Seguridad del Trabajo, siempre que exista un acuerdo entre las partes y es responsabilidad de la empresa generar medidas correctivas frente a las problemáticas que se evidencian en el cuestionario. Se deben utilizar mecanismos de capacitación, charlas y campañas de sensibilización o medidas de mitigación para reducir los niveles de estrés dentro de sus organizaciones, por lo cual el cuestionario Suceso ISTAS 21 es un instrumento que ayuda a evaluar y tomar decisiones importantes para la mejora de la calidad de vida de los trabajadores e incentivan a un clima laboral óptimo y armónico, independiente de la modalidad del trabajo. Siguiente diapo. Las conclusiones. El teletrabajo es una modalidad para muchos más cómoda que asistir al lugar de trabajo. Sin embargo, esta puede
cumplir con ese perfil mientras se mantenga un formato estilo oficina en cada hogar. Y eso en Chile actual no todos pueden optar a trabajar en espacios no convencionales. Las externalidades como el cuidado de los hijos, sus estudios y las comidas, las enfermedades y los quehaceres no son realmente previstos por quienes desean utilizar o usan esta modalidad, lo que proporciona el estrés en magnitudes enormes, sobre todo cuando enfrentamos una pandemia mundial. Y a esto debemos sumarle la tecnología, uso de herramientas, plataformas y el Internet, que al mantenerse ocupado la mayoría del tiempo en todo el país, esto no funciona como debería, siendo un problema diario para quienes estén insertos en esta nueva modalidad. Siguiente diapo. Por lo tanto, se necesita de planes pilotos, personas capacitadas y por sobre todo querer realizar teletrabajo, entendiendo que muchas veces dificulta la vida de las personas. Sin embargo, no solo se trata de cumplir con ciertas recomendaciones para que el trabajador o trabajadora cumpla con sus obligaciones, sino también poder mantener los lazos juntos a sus compañeros de trabajo, por lo que hacer videoconferencias ha podido ser una herramienta que permite mantener la cercanía y confianza entre las personas. Sabemos que el gobierno ha implementado medidas las cuales han sido insuficientes para hoy en día o se implementan de forma tardía, considerando que la situación actual afecta a miles de familias, donde las prioridades cambiaron y nos tenemos que acostumbrar a este cambio de vida en general, el cual se deberá mantener a un largo plazo. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.